Vamos a ubicarnos en Hechos capítulo 20 por un momento y vamos a orar para encomendar la enseñanza de la predicación de la Santa Palabra el día de hoy. Les invito a inclinar el rostro, queridos hermanos, y con reverencia encomendarnos al Señor. Mi buen Dios y Padre nuestro, venimos ante ti con un corazón humilde, reconociendo que solo tú eres Dios y que tu palabra es la verdad revelada para tu pueblo. Por tal motivo te rogamos que con tu Santo Espíritu y el poder de Él nos abras el entendimiento, nos dispongas para recibirla y seas tú, Señor, permitiendo que tu palabra caiga en tierra fértil, en esos corazones, mi Señor, para que germine, crezca y produzca fruto según tu voluntad. Quita toda distracción, Señor, desánimo, todo mal pensamiento, pereza, sueño, Padre, y dispón nuestro corazón y nuestra mente para ti. Y ayúdame con la exposición, Señor, guíame con la luz de tu Santo Espíritu y pon tus palabras en mi boca para enseñar lo que es recto y justo a tu pueblo. No mires mis pecados, Señor, tu Hijo pagó por ellos. Ayúdame y glorifícate, Señor, en medio de nosotros. Edifica esta iglesia, Señor. Gracias por habernos sostenido hasta el día de hoy. Danos la gracia de seguir perseverando, Padre, y de seguir haciendo tu voluntad y de corrigiendo lo deficiente para gloria de tu nombre y beneficio de nuestra vida espiritual. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, leemos Hechos 20, 24. Hechos 20, 24. Dice Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Quiero que pongan atención en esas palabras que dice Pablo al final. Él recibió un ministerio del Señor Jesucristo y ese ministerio era dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Queridos hermanos, debido a que nosotros somos una iglesia que abraza los postulados de la reforma doctrinal, los doctrinados, me trabé. Queridos hermanos, debido a que nosotros somos una iglesia que abraza los postulados de la doctrina de la reforma protestante, que dio inicio en el año 1517 y la cual trajo y rescató la autoridad de la palabra de Dios en la iglesia, que estaba minimizada por la tradición y la autoridad arbitraria del clero romano. Y después de haber terminado el estudio de Primera de Timoteo, donde se resalta la organización de la iglesia y la importancia de la enseñanza de la sana doctrina, y debido a que muchas personas nuevas han llegado a nuestra congregación y necesitan ser instruidas y conocer las doctrinas de fe que profesamos, Dios ha inquietado mi corazón a predicar una serie acerca de las doctrinas del Evangelio de la gracia de Dios, ese Evangelio que le fue encomendado a Pablo por el Señor Jesucristo y que nos es encomendado a nosotros, la iglesia del Señor, que debemos predicar. Estas doctrinas de la gracia son un distintivo y el estandarte de nuestra fe como iglesia cristiana reformada.
Cuando hablamos de iglesia cristiana reformada, no estamos diciendo que la iglesia se reformó poniéndole arandelas o algo que no es. No, hermanos, porque se puede malinterpretar. Cuando hablamos de la iglesia cristiana reformada, hablamos de volver a la forma original, porque fue precisamente por eso que vino la reforma. La iglesia se había desviado, habían minimizado la palabra de Dios y le habían añadido cosas, tradición y magisterio de la iglesia. Y nosotros por eso es que nos identificamos con la primera sola de la Reforma Protestante, sola Escritura. Así que iglesia reformada quiere decir volver al origen, a la forma original que se había desviado, que se había dañado, porque el hombre le añadió cosas que no están escritas en la palabra de Dios a la formación y a las doctrinas que deben ser enseñadas en la iglesia. Entonces, por eso Pablo dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Estas doctrinas del evangelio de la gracia de Dios son absolutamente bíblicas, por lo cual son revolucionarias y controversiales, porque van en contra del orgullo humano, humillan al hombre hasta el polvo y exaltan al máximo la gloria de Dios y de su Hijo Jesucristo. El hombre, por su condición caída y el desconocimiento de lo que realmente enseña la Biblia acerca de la grandeza de Dios y su incapacidad espiritual para volverse a Dios, pretende ser el dueño de su propio destino y ser plenamente capaz de contribuir a su salvación, procurando atribuirse gloria para sí mismo, lo cual es contrario a la revelación de la santa palabra de Dios. ¿Cuáles son esas doctrinas que vamos a estudiar? Son 5 las doctrinas del Evangelio de la gracia de Dios que a través de la historia se han enseñado como las doctrinas de la gracia de Dios para salvar a los pecadores. Esas doctrinas del Evangelio de la gracia de Dios fueron enseñadas por el Señor Jesucristo, por el apóstol Pablo y por los demás apóstoles del Señor Jesucristo. No fueron enseñadas por los reformadores realmente. Los reformadores rescataron eso, estudiando la Escritura, y las sistematizaron y las enseñaron a la iglesia. Esas 5 doctrinas son: primera, incapacidad total humana o depravación total del hombre. Número 2, segunda doctrina, elección por gracia o elección incondicional. Número 3, el sacrificio eficaz de Cristo o la expiación limitada. Número 4, gracia irresistible o gracia eficaz. Número 5, seguridad absoluta de los elegidos o perseverancia de los santos. Pero en realidad, para poder entender estas doctrinas tenemos que considerar 2 doctrinas más que son básicas y fundamentales en la comprensión de la fe cristiana bíblica reformada. Estas doctrinas son la soberanía absoluta de Dios y la unidad espiritual y universal de la iglesia. Entonces el orden en que estudiaremos estas doctrinas será el siguiente, querida iglesia. Primero, consideraremos la soberanía absoluta de Dios. Después, la incapacidad total humana. Después, la elección por gracia. Después, el sacrificio eficaz de Cristo. Después, la gracia irresistible. Después, la seguridad absoluta de los elegidos. Y por último, la unidad espiritual y universal de la iglesia. Entonces, queridos hermanos, eso será lo que vamos a ver en los próximos domingos. Hoy vamos a considerar, en primer lugar, si nos alcanza el tiempo, la doctrina de la soberanía absoluta de Dios o el control soberano de Dios. Nuestra enseñanza la desarrollaremos teniendo en cuenta el siguiente bosquejo.
Primer punto, definición de la soberanía de Dios. Segundo punto, la soberanía de Dios como la base sólida para la fe cristiana. Y tercer punto, 4 fundamentos bíblicos para creer en la soberanía de Dios. Ese será el bosquejo que vamos a manejar en esta mañana en nuestra enseñanza. Entonces veamos nuestro primer punto, definición de la soberanía de Dios o de la soberanía absoluta de Dios. Yo le agrego ese apelativo, absoluta, porque la soberanía de Dios es absoluta. La soberanía de Dios quiere decir que como Dios es el autor, diseñador y creador del infinito y vasto universo, Él tiene el derecho y el poder de decretar, gobernar y controlar absolutamente todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, tanto de las cosas visibles como de las cosas invisibles, tanto de los hombres como de Satanás y sus huestes de maldad, como de los millares de ángeles del cielo. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, afirmamos por la Biblia que es la autoridad suprema, que Él está por sobre toda autoridad, que no hay otra autoridad sobre Él que lo pueda coaccionar o impedir para llevar a cabo su plan y sus santos propósitos. Nada puede impedir a Dios realizar su plan y sus propósitos. Él está por sobre toda autoridad. En conclusión, queridos hermanos, la soberanía de Dios es el ejercicio de la absoluta supremacía del Creador sobre el universo y sus criaturas y las circunstancias, gobernando según el propósito de su voluntad en los cielos y en la tierra, sin que nada ni nadie pueda impedírselo. Esa es la definición a grandes rasgos y resumida de la soberanía absoluta de Dios. Él es el amo y supremo Señor, que como creador, diseñador de todo el vasto e infinito universo, tiene el derecho de gobernar, controlar y dirigir todas las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, sin que nada se escape de su control absoluto. Vean lo que dice Isaías capítulo 46, versículos 9 al 10. Isaías 46, versículos 9 al 10. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Isaías 46, 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era, con lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Ahí tenemos una definición bíblica de la soberanía absoluta de Dios. Dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Solo Dios es Dios. Y nada hay semejante a Dios. Él es único y no hay nadie semejante a Él. Verso 10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. ¿Y saben por qué Él anuncia lo por venir desde el principio y de la antigüedad? Porque Él mismo decretó las cosas que iban a suceder e iban a pasar. Lo que aún no era, dice, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. Es decir, mi plan, mi propósito permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es Dios que hace todo lo que quiere según su decreto eterno. Ahora miren Daniel 4, versículos 34 al 35.
Daniel 4, 34 al 35. Dice la palabra de Dios: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, ni le diga: ¿qué haces, Dios? Vemos aquí, hermanos, el testimonio de un rey que decía que él era el rey de reyes y era el supremo rey sobre la tierra en ese entonces. Él se creía el máximo de los máximos, el rey Nabucodonosor. Dios le quitó la razón y se puso a comer hierba y a vivir en el campo como una bestia. Dice en el verso 34: mas al fin del tiempo, los 7 años que estuvo así, loco, desquiciado, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. El que se creía el supremo rey alzó los ojos al cielo y su razón le fue devuelta. Si queremos que nuestra razón nos sea devuelta, alcemos los ojos al cielo y reconozcamos al Dios soberano. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las generaciones. Vemos aquí que el reino de Dios es para siempre y por todas las edades. Y Él es un rey eterno. Y el verso 35 afirma: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, como el polvo. Porque ¿qué somos nosotros? Polvo, hermanos. Del polvo venimos y al polvo vamos. Son considerados como nada ante la grandeza y la majestad de Dios. Y Él, en su soberanía, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, hace según su voluntad, y no hay quien detenga su mano ni le diga qué haces. Él no puede ser impedido por nadie. Él es absolutamente soberano sobre todo. Así que nosotros, para poder entender las doctrinas de la gracia, primero tenemos que entender quién es Dios. Levantar nuestra mirada al cielo y reconocer la grandeza y la majestad de nuestro Dios, para que cuando bajemos nuestra mirada a la tierra, entendamos nuestra pequeñez y nuestra insignificancia y nuestra pecaminosidad ante la santidad y la grandeza de Dios. Salmo 135, verso 6. Salmo 135, verso 6, dice así: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Qué nos está diciendo el salmista aquí? Que Dios es absolutamente soberano. ¿Quién de los que está aquí puede decir: todo lo que yo quiero lo hago? Uno quiere hacer muchas cosas, pero no tiene el poder para hacerlo. Usted dice: yo me voy de aquí a Bogotá hoy. Usted no sabe si podrá hacerlo, si llegará. Puede morir por el camino. Pero aquí dice el texto: todo lo que Jehová quiere, lo hace. Porque Él es soberano y tiene el poder para hacerlo. ¿Él lo hace a dónde? En los cielos y en la tierra, en su vasto e infinito universo, en los mares y en todos los abismos. Nada escapa a su control soberano, queridos hermanos. Así que la doctrina de la soberanía de Dios nos ayuda a comprender la grandeza, la majestad, la hermosura, el poder del Señor. Ahora observen lo que dice el Salmo 103, verso 19. Salmo 103, verso 19. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Sabe qué nos enseña ese versículo?
que Dios está en control de todas las cosas. ¿Podrá traer mayor paz a nuestro corazón esta doctrina? Saber que Dios está en control de todo y que aunque todo parezca un caos, saber y estar seguros que Dios está en control de todo. Qué bueno, ¿no les parece? Lamentablemente, amados hermanos, a causa de la influencia religiosa, de ideologías y movimientos políticos centrados en la exaltación del hombre, la soberanía de Dios es una de las doctrinas más odiadas, menospreciadas y descuidadas por muchos en la cristiandad y en la predicación de nuestros tiempos. ¿Saben por qué? Porque esta doctrina humilla el orgullo y la grandeza que el hombre siempre ha querido darse. Muchos alegan y dicen que ellos creen en la soberanía de Dios, pero al observar su doctrina vemos que ese Dios soberano en el que ellos creen no tiene derecho a tomar parte ni control en algunas áreas. En Satanás, por ejemplo, o en la voluntad humana. Dios es soberano en todo, pero en esta partecita Él no se mete. Él no es soberano en eso. Él no tiene el control en eso. Eso es falso. Otros alegan que no creen en la soberanía de Dios porque esa doctrina anula la responsabilidad del hombre. Porque si Dios es el que lleva a cabo todas las cosas, entonces el hombre no es responsable de nada. Entonces no predican esa doctrina. Pero para refutar estos pensamientos que no son bíblicos, veamos nuestro segundo punto. La soberanía de Dios es la base sólida para la fe y la esperanza cristiana. El entendimiento correcto y la aceptación de la doctrina de la soberanía de Dios es base sólida y fundamental para la fe y la esperanza de los hijos de Dios en esta tierra. ¿Por qué decimos que la soberanía de Dios es la única base sólida para la fe y la esperanza cristiana? Vamos a mirar algunas razones. Primera, porque solo un Dios soberano que controla todo puede garantizar el cumplimiento de sus promesas. Si Dios no controla todo, si no es absolutamente soberano sobre todo, no podemos confiar en Él para nuestra salvación, porque tal vez hay algo que le impediría salvarnos. En consecuencia, no es lógico ni prudente confiar en un Dios que no tiene el poder soberano para decretar todo, controlarlo todo y llevarlo a cabo. No sería lógico ni prudente confiar en un Dios así. Por el contrario, nosotros confiamos en un Dios que ha decretado todo, que controla todo y tiene el poder para llevarlo a cabo. Es glorioso saber que la Escritura dice que el Dios soberano tiene el poder absoluto para garantizar nuestra salvación. Observen lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29. Dios tiene el poder para garantizar nuestra salvación. Tiene la soberanía absoluta de controlarlo todo para garantizar nuestra salvación. Y eso nos debe dar consuelo. ¿Qué dice Juan 10, 27 al 29? Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Así que la soberanía absoluta de Dios, el creer que Dios está en control absoluto de todo, garantiza
mi final salvación. Las palabras de Cristo leídas en este texto son supremamente consoladoras. Cristo dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay unas ovejas que son de Cristo. Dice que Él las conoce y las ovejas le siguen, porque Él las amó primero. Verso 28, y dice: y yo les doy vida eterna, no vida temporal, y no perecerán jamás. No pereceremos si estamos en las manos del Cordero, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie puede arrebatarnos de las manos del Señor Jesucristo. Y luego, para remachar la consolación y la seguridad de nuestra salvación, dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos. Él es el soberano absoluto por sobre todas las cosas. En consecuencia, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea que si estamos en las manos de Cristo y en las manos del Padre, ¿quién nos podrá arrebatar? Eso es seguridad absoluta de nuestra salvación, porque la soberanía absoluta garantiza nuestra salvación final. Amén. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Segundo, la soberanía de Dios es la única base sólida de nuestra fe cristiana, porque si Dios no fuera soberano, los eventos de la vida serían meras casualidades. No habría ningún propósito con nuestra existencia, ni con las circunstancias que pasan en nuestra vida y en el mundo. Seríamos producto de un destino ciego y sin control, que no tiene ningún fin y ningún propósito. Pero la Escritura, amados hermanos, nos enseña en el libro de Job y en la carta a los Romanos que en Dios no hay despropósito, y que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados, que fuimos predestinados por Dios para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, que confiar en la soberanía absoluta de Dios nos impide de caer en una confusión y en una desilusión de pensar que el mundo está siendo gobernado por el azar o por el caos y que no hay un control sobre todas las cosas. Entonces, nuestra vida sí tiene un propósito. Existimos porque Dios quiso que existiéramos. Formamos parte de su iglesia porque Él quiso que formáramos parte de su iglesia. Y si formamos parte de su iglesia, Él tiene el propósito de llevarnos a ser como su Hijo Jesucristo, el propósito supremo. Todo eso por la soberanía absoluta de Dios, que nos garantiza que nadie podrá detener su mano ni llevar a cabo, ni frustrar los propósitos que Él quiere llevar a cabo con su iglesia y lo que se ha propuesto en el mundo desde antes de la fundación del mundo. Job 1:22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto lo dijo después de que había perdido sus hijos, su salud, había perdido sus riquezas y había quedado en la ruina. Dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni halló en Dios despropósito alguno. ¿Por qué no hay despropósito alguno en Dios? Porque Dios tiene el control soberano y absoluto de todas las cosas. Nada escapa a su control, y todo lo que pasa, aunque no lo entendamos ni lo comprendamos, tiene un propósito en los planes soberanos de Dios. Aunque a nosotros nos parezca amargo, nos parezca ilógico, Dios tiene un propósito en esas cosas. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tercero, la soberanía de Dios es la única base sólida para dar gloria y exaltación al Señor. Repito, la soberanía absoluta de Dios es la única base sólida para dar gloria y exaltación al Señor.
Si Dios no es el soberano absoluto, ¿por qué darle a Él toda la gloria si no es el autor de toda obra? En consecuencia, Él no sería digno de toda gloria y honra y alabanza. Nosotros en los postulados de la Reforma Protestante, el final de la quinta sola, ¿qué dice? Solo la gloria de Dios. ¿Por qué le damos solo la gloria a Dios? Porque Él es el soberano absoluto. Él es el Rey supremo. Él es el creador, el diseñador de la vida, el amo, el dueño y el Señor. Si Dios no es soberano absoluto, Él no merece toda la gloria, la honra y el honor. Así que la soberanía absoluta de Dios nos lleva a estar seguros de que solo Él merece la gloria, la honra y el honor. Por eso en Romanos 11:36 dice, Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén y amén. ¿Qué nos dice aquí Romanos 11:36? Porque de Él es el dueño, y por Él es el creador, las cosas existen por Él. ¿Y para qué existen? Para Él son todas las cosas que Él creó, por eso Él es el dueño. Por eso, entonces, en consecuencia, toda la gloria es para Él por los siglos de los siglos, es decir, por siempre y para siempre, por la eternidad. Cuarto, la soberanía de Dios es la única base para la oración, la única base sólida para la oración. ¿Por qué digo esto? ¿Para qué orar a un Dios que no está en control de todo ni tiene el poder para contestar nuestras oraciones? ¿Cierto? No podemos confiar en un Dios así, que no tiene el control absoluto de todo, ni el poder para controlarlo todo. En consecuencia, no tiene poder para contestar nuestras oraciones. Pero la Escritura nos enseña, mis amados hermanos, por boca del mismo Cristo, cuando enseñó a sus discípulos a orar y les enseñó el Padre Nuestro, ¿qué dijo? Cuando oréis, decid, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y escuchen, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es el Dios soberano. En consecuencia, tú y yo podemos orar confiadamente en que Él tiene el poder, si Él quiere, en su soberanía, responder nuestra oración como nosotros le pedimos. Y si no la responde, decimos, hágase tu voluntad, porque tú eres el soberano y tú haces siempre lo que es recto, justo y agradable. Amén. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esto nos lleva, amados hermanos, a nuestro tercer punto. 4 fundamentos bíblicos para creer en la soberanía de Dios. 4 fundamentos bíblicos para creer en la soberanía de Dios. Hay 4 fundamentos bíblicos para creer firmemente en esta doctrina. Estos fundamentos son los atributos divinos de la omnisciencia y la omnipresencia. Número 2, la voluntad inmutable de Dios. Número 3, la realidad es producto de los decretos divinos. Y número 4, Dios es creador y dueño de todo, por lo tanto, lo controla todo. Esos son los 4 fundamentos que vamos a mirar uno a uno. Los atributos divinos de la omnisciencia y la omnipotencia de Dios,
la voluntad inmutable de Dios, la realidad es producto de los decretos divinos. Dios es creador y dueño de todo, por lo tanto, lo controla todo. Veamos el primer fundamento, los atributos de omnisciencia y omnipresencia. La Biblia enseña claramente, y ustedes lo saben, y todo cristiano lo sabe y lo enseña y lo cree, que Dios es omnisciente. Esta palabra significa que Él lo sabe todo. En Hechos 15:18 dice el Señor, que hace conocer todo, esto es, desde los tiempos antiguos. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. En Salmo 147:5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Vuelvo y repito, Salmo 147:5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y en Isaías 40:28 dice, Isaías 40:28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es omnisciente. La Biblia nos enseña que Dios es también omnipotente. Ya vimos que Él es omnisciente y todos lo sabemos, y la Biblia lo confirma. Pero también nos enseña que Él es omnisciente. Esto quiere decir que es todopoderoso, que todo lo puede. En Apocalipsis 19:6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Amén. Queridos hermanos, una negación o una falta de convencimiento de la soberanía absoluta de Dios equivale a la anulación de uno de estos atributos divinos en Dios. Ejemplo, supongamos que Dios ordenó algo que sucediera. Supongamos que algo que Dios ordenó sucediera. Es decir, Dios ordena algo y las cosas suceden porque Él es soberano. Pero supongamos que Él no ordenó una cosa y eso que Él no ordenó sucedió. Supongamos eso. En la primera que les mencioné es porque Él tiene el control. Nada sucede sin que Él lo permita. Pero supongamos que Él mandó algo, perdón, que Él no mandó algo y eso que no mandó de todas maneras sucedió. En el primer caso no sería omnisciente. En el segundo caso no sería omnipotente. La existencia de estos dos atributos confirma la imposibilidad de que algo que pase sin el permiso divino esté bajo su control. Dios está en control de todo, por lo tanto, Él es soberano y solo pasará lo que tenga determinado y permita que pase. Cuando nosotros hablamos del control absoluto soberano de Dios, tenemos que creer que Él es omnisciente y que Él es omnipotente. Si pasa algo que Él no mandó que pasara, sería porque Él entonces no sabía todo. Entonces eso negaría que Él es omnisciente. Hermanos, en la Biblia encontramos un pasaje muy significativo en Lamentaciones capítulo 3 versículos 37 al 38, que dice lo siguiente. Lamentaciones 3, 37 al 38.
Dice así, quiero que todos lo lean, Lamentaciones 3, 37 al 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Nada escapa a la sabiduría y al poder soberano de Dios. Dice aquí el texto, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Nadie puede decir, todas las cosas pasan porque el Señor lo mandó. Si pasara algo que el Señor no mandó, entonces sería que Dios no es omnisciente ni omnipotente, no sabría ni tendría el poder para impedirlo. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Dios es el soberano y controla todo, y nada en este mundo pasa sin su permiso, sin que Él no lo permita. Por eso es que nosotros en Santiago 4, versículos 13 al 15 leemos lo siguiente. Santiago 4, 13 al 15. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos, nosotros no podemos garantizar nada, estar completamente seguros de que mañana vamos a desayunar. No lo estamos, pues Dios quiera que así sea. Pero no tenemos la seguridad absoluta, porque podemos morir hoy. Por eso es que el Santiago nos invita que no seamos como estos hombres que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, como si ellos fueran los artífices de su propio destino. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Así que la doctrina de la omnisciencia de Dios y la omnipotencia de Dios nos garantizan una base sólida para creer en la soberanía absoluta de Dios, queridos hermanos. Porque a Dios nada se le escapa de su conocimiento y de su poder tampoco. Dios todo lo puede y todo lo sabe. Nada se escapa. Entonces, habiendo considerado el primer fundamento bíblico para creer en la soberanía absoluta de Dios, ahora veamos el segundo fundamento, la voluntad inmutable de Dios. La palabra inmutable, como ustedes saben, significa que nunca cambia. Dios nunca cambia. En Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Jehová, el Dios que creó los cielos y la tierra, el omnipotente Dios, el soberano Dios, no cambia, es inmutable, es el mismo ayer, hoy y por siempre. En Hebreos 6, versículos 17 al 19, también encontramos esta misma verdad. Hebreos 6, 17 al 19. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Fíjense que dos veces aparece aquí la palabra inmutable. En el verso 17 dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, la inmutabilidad de lo que Él ha decretado y ha querido hacer desde antes de la fundación del mundo.
Ese consejo es inmutable, se llevará a cabo por sobre todas las cosas. Nadie lo podrá impedir. La inmutabilidad de su consejo, y por eso interpone juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo. Así que el consejo de Dios, la voluntad de Dios es inmutable, Dios no cambia. Para entender este concepto, hermanos, de la inmutabilidad de Dios, hay que distinguir entre dos aspectos de la voluntad divina. Estos dos aspectos son la voluntad de mandamientos y su voluntad de propósitos. Dios expresó su voluntad de mandamientos en forma de edictos morales tales como los 10 mandamientos: no robar, no mentir, no fornicar, no cometer adulterio, honrar al padre y a la madre, no desear la mujer del prójimo. Dios permite en esa voluntad de mandamiento que los hombres, en el ejercicio de su responsabilidad moral, transgredan estas leyes y al hacerlo pecan contra Dios y traen consecuencias sobre su vida. Pero cuando Dios decreta su voluntad de propósito, es porque en su soberanía quiere cumplir algún propósito y no permite que nada ni nadie invalide ni que le impida cumplir ese propósito que Él ha determinado hacer. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que Dios dijera: ven ustedes ese árbol, yo mando que nadie coma del fruto de ese árbol. Esto sería un mandamiento divino de su voluntad de mandamiento. ¿Permitiría Dios que alguien comiera de ese árbol? Por supuesto que sí. Dios permite que sus mandamientos sean transgredidos por la libre elección del hombre. Pero supongamos que Dios dice: mi propósito o mi decreto soberano e inmutable es que nadie coma del fruto de ese árbol. ¿Permitiría Dios que alguien coma de ese árbol? No, porque es un propósito soberano inmutable que Dios ha decretado. En consecuencia, no existe, hermanos, en la tierra fuerza suficiente, ni de hombre ni del diablo, para que alguien coma de ese árbol que Él decretó que nadie podía comer, porque Dios lo impediría. Así que si no fuera por la voluntad de mandamientos, el hombre no tendría responsabilidad ni libertad moral para obedecer ni para desobedecer a Dios. Y si no fuera por su voluntad de propósitos, no tendríamos confianza de que Dios pueda cumplir con sus promesas, porque nadie puede frustrar los propósitos de Dios. En conclusión, amados hermanos, su voluntad de mandamientos no es inmutable porque puede ser resistida y violada por los hombres. Dios permite que sus mandamientos sean obedecidos o desobedecidos. Por el contrario, su voluntad de propósito o de decreto es irresistible, es inmutable. Nadie podrá impedir que Dios cumpla con sus designios ni persuadirlo para cambiarlos, porque son propósitos eternos. Si no hacemos estas dos distinciones entre la voluntad de mandamientos y la voluntad de propósitos, no podemos entender la absoluta soberanía de Dios. Este concepto de inmutabilidad de la voluntad divina de propósito se expresa muchas veces como consejos de Dios, como decretos de Dios. Vamos a mirarlo. Isaías 46, 9 al 10. Isaías 46, 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas. Ya lo leímos, pero es importante volverlo a leer. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué dice el texto? Mi consejo permanecerá porque es inmutable y Él hará todo lo que quiere. Efesios 1, versículo 11. Efesios 1, versículo 11 dice: en Él asimismo
tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas se hacen según el designio de su voluntad. Otros textos enfatizan la palabra propósitos para comunicar el mismo concepto. Entonces, como acabamos de leer, y muchos textos hablan de la voluntad inmutable de Dios de una manera tan clara, queridos hermanos, que no deja lugar a duda del concepto de la inmutabilidad de los propósitos de Dios en su santa y soberana voluntad. Isaías 14, 27. Isaías 14, 27 dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Ahí está. Sus propósitos son inmutables y nadie los puede cambiar. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Entonces, hay cosas que el Señor hará y nadie las podrá evitar. Pero hay mandamientos que Dios ha dado que es posible que el hombre los obedezca o los desobedezca. Entonces, hay que hacer esa distinción para no caer en un error. Y es por medio de la doctrina de la inmutabilidad de los propósitos divinos que se ve más claramente la soberanía absoluta de Dios. Dios no podría cumplir con sus promesas si permitiera que su voluntad de propósitos cambiara. Sin la inmutabilidad de sus propósitos no podríamos tener ninguna seguridad de salvación ni de permanecer hasta el fin. Y esto entonces, hermanos, nos lleva al tercer fundamento, los decretos divinos. El tercer fundamento para creer en la soberanía de Dios contesta a la pregunta: ¿de dónde viene la realidad que nosotros vemos? Usted mira allá y ve montañas con árboles, ve cielo con nubes. Si el cielo está despejado, ve que el sol está brillando. Si la noche está despejada, ve que las estrellas están en el firmamento, que los pájaros están volando. Si se acerca un río, ve que el agua está rodando hacia el mar. Ve que todo está funcionando. Hay una realidad. Aquí la realidad ahorita es que ustedes están sentados en esa silla. Yo estoy predicando. Hay una realidad. Entonces, ¿de dónde proviene la realidad que nosotros percibimos? Según la Biblia, toda realidad es producto de los decretos divinos hechos antes de la fundación del mundo. La realidad del universo, de los animales, del hombre, de la historia, de todo lo que ha sucedido, es producto de los decretos soberanos de Dios. Observen lo que dice el Salmo 33, verso 9, para que no sean mis palabras. Salmo 33, verso 9 dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. O sea que lo que vemos, la realidad que percibimos, fue producto del decreto de Dios. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Produzcan los árboles frutas, la tierra hierba verde, las aguas seres alados, peces, y fue así. Y hasta el día de hoy esa realidad sigue existiendo. ¿Por qué? Porque Dios lo decretó. Así que toda realidad es fruto o producto de los decretos de Dios. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que lo que vemos, Dios lo creó, es producto de los decretos eternos del Señor. Y en Apocalipsis 4, verso 11, Apocalipsis 4, verso 11 dice:
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estas afirmaciones, hermanos, son determinantes. Son determinantes porque nos enseñan que toda realidad es producto del decreto eterno de Dios. También a menudo en los evangelios leemos, por ejemplo, esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Cuando encontramos esa frase, no dice que el profeta simplemente habló del evento que iba a suceder. Dice que el evento aconteció a fin de cumplir los decretos de la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Así que toda realidad y todo lo que sucede es producto de los decretos de Dios. Y los decretos de Dios se llevan a cabo por la voluntad absoluta, soberana de Dios. Hermanos, vean lo que dice Mateo 26, 55 y 56. Mateo 26, 55 y 56. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Todo eso sucedió para qué? Para que se cumplieran las escrituras de los profetas. ¿Y quién había determinado y desde cuándo que eso sucediera? Dios, desde antes de la fundación del mundo. Y vayan a Hechos 4, 27 al 28. Hechos 4, 27 al 28. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. ¿Están ahí? Se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo o tu decreto habían antes determinado que sucediera. Así que, hermanos, todo eso que aconteció al Señor Jesucristo estaba decretado y determinado por Dios. Pero no solamente esas cosas, todas las cosas que suceden en el universo, en todo lugar y a todas las personas, de una forma o de otra, están decretadas por el Señor, gústenos o no nos guste. Esta doctrina humilla el orgullo del hombre y exalta la grandeza y la majestad de Dios. Él va más allá de nuestro limitado entendimiento. Él es tan grande que nuestra mente no lo puede entender. Los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Sin embargo, el que los cielos y los cielos no lo pueden contener, un día decidió hacerse como uno de nosotros. Él va más allá de nuestra razón, queridos hermanos. Entonces, muy importante que nosotros creamos en la doctrina de la absoluta soberanía de Dios. Dios controla todo, absolutamente todo, y nada escapa del control soberano de Dios. Él da vida y Él la quita. Él sana y Él cura. Él hace subir y hace descender. Él es el soberano, Rey de reyes y Señor de señores, a quien tú y yo debemos adorar, admirar y postrarnos para darle gloria, honra y honor. Amén. Inclinemos el rostro. Padre, gracias por ser quien eres, mi Señor. Gracias, Señor, porque tú eres dueño absoluto y Señor de todo. Tú eres soberano sobre la naturaleza. Eres soberano sobre la raza humana. Eres soberano sobre la voluntad humana. Eres soberano sobre
la diminuta célula, el átomo y todo, Señor. Tú lo controlas y lo gobiernas todo, Señor. Tú estás en el trono y desde allí gobiernas. Tus ojos atalayan a los hijos de los hombres y no hay quien pueda escapar de tu control. El salmista dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere estrado, ahí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara al otro lado del mar, allí me asirá su mano. No podemos escapar de ti, Señor. Danos santo temor y reverencia hacia ti, Señor, y concédenos postrarnos, mi amado Señor, cada día ante tu majestad y tu grandeza, para adorarte, darte gracias y bendecirte, alabarte y glorificarte, porque solo tú eres digno, Señor. Gracias por mis hermanos y por cada una de las personas que hoy permitiste que vinieran, y por permitirnos, Señor, escuchar estas cosas. Ayúdanos a estudiar más y más y a comprender más y más tu verdad, porque así seremos más humildes y seremos más conscientes de tu majestad y grandeza, Altísimo Dios. Te pido esto en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Que la paz de Dios, colóquense de pie por favor. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios le lleve en su paz, queridos hermanos. El culto ha terminado.